vengo a la tribuna a presentar una reforma constitucional en materia electoral y, si me permite, de una vez presento la consecuente reforma electoral a la propia ley si es que esta reforma fuese aprobada. Decía Roosevelt que una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser o grande o democracia. Y en este país estamos intentando construir una democracia sólida que escuche a los ciudadanos y se ponga al día con ellos. Yo quisiera hacer un recorrido histórico en lo que en mi propia historia alcanzo a reconocer y diría que las leyes electorales han ido cambiando a base de, primero, golpes o impactos serios de los demócratas frente a un sistema que no quería abrirse. Diría que hasta el 58 había solo diputados y legisladores del PRI. Aunque hubiera campañas heroicas de la oposición, siempre quedaban legisladores del PRI solamente. En el año de 1958 hubo una contienda electoral por la presidencia de la República con un hombre que era ejemplar y que tuvo una batalla muy limpia, muy ciudadana, que fue apresado varias veces en su proceso. Me estoy refiriendo a Luis Héctor Álvarez. Una vez que pasó ese proceso electoral y que consecuentemente, o como lo sabemos, volvió a ganar el PRI y arrasó con todos los diputados, el presidente de Acción Nacional instruyó a los legisladores que, a pesar de todo, habían ganado algunas curules, a que no aceptaran esas curules precisamente por no aceptar que el proceso electoral hubiera sido legítimo. A partir de ahí, el gobierno de la República empezó a construir una reforma electoral en la que abrió la Cámara de los Diputados con los diputados de partido, que se llamaban entonces. Pasó el tiempo con algunos diputados del partido, que eran los que contendiendo ganaban los mejores procesos o quedaban mucho más cerca de ganar un proceso electoral, y siguieron las cosas caminando. Para el año de 1976, la elección para presidente de la República no tuvo contendiente. El único contendiente se apellidaba López Portillo, y fue una elección bastante triste para los mexicanos. Después de esa coyuntura hubo una reforma electoral también, la llamada Lope, en la que se abrió la participación de otra manera a los legisladores, que se llamó de representación proporcional. Un poco esta idea era para que la voz de las minorías fueran escuchadas en el Congreso de la Unión, y que, a pesar de que era difícil competir en condiciones desiguales con el partido en el gobierno, hubiera una representación mínima de los partidos políticos. Es así que entonces la carga de la lista de los candidatos de representación proporcional cayó en los propios partidos políticos. A partir de ahí, los partidos políticos presentan una lista en orden que sus decisiones internas lo marcan, y para equilibrar la proporción de legisladores en las cámaras, que no siempre corresponde con el porcentaje de votos, entran legisladores de representación proporcional que están plantados en esta lista y lo hacen en el orden descendiente de cómo ha pasado. Creo que luego hubo una legislación en 1988, después de que no supimos quién ganó las elecciones, después de que se cayó el sistema y que los partidos políticos acudieron a cuidar las instituciones y no desbordaron este desorden electoral, a partir de la condición de que hubiera una reforma en el orden electoral que lograra que el gobierno no organizara las elecciones, que los electores tuvieran una credencial de elector para votar con fotografía, que hubiera un padrón electoral con fotografía, y eso cambió, y que hubiera después unos tribunales que defendieran los derechos políticos de los ciudadanos. Esta fue, diría yo, la última gran reforma electoral en forma estructural, y atendiendo a que los grandes impactos de no participación de la oposición en rebeldía por el abuso del partido en el poder pudieran irse disminuyendo las desventajas y permitiendo que las minorías fueran expresadas y cupieran en los grupos parlamentarios en la representación política. Hoy los ciudadanos están enojados
con los partidos políticos. Entre las cosas que piden es que la representación proporcional desaparezca, o lo que dicen es que cada legislador pelee por ganar los votos de los ciudadanos para ser capaz de ir a representarlos en las curules de las cámaras de los diputados y de la Cámara de los Senadores. Por otra parte, han surgido las candidaturas independientes, que también son una expresión del enojo de los ciudadanos frente a la partidocracia, y sigue habiendo una sobrerepresentación en los partidos políticos a la hora de hacer de la distribución de la representación proporcional. Hoy vengo con una tesis de un joven que se llama Román Acosta, y que, buscando saber cómo es que los ciudadanos votan racionalmente o estratégicamente por sus legisladores, él hace una teoría de juegos y concluye, después de revisar elecciones de 2010, 2011, 2012, que a más representación proporcional, los ciudadanos votan menos estratégicamente por los legisladores, y eso es parte de la explicación de su enojo. Es por ello que hoy yo vengo a presentar una reforma en la Constitución, en los artículos 54, 56 y 58, lo diré con más cuidado más tarde, pero diré en qué consisten las reformas que vengo a proponer al Senado de la República. La primera propuesta es que en la representación proporcional haya una fórmula mixta. Ya en el Estado de México hay una fórmula mixta. Es cierto que mantendrá una lista de representación proporcional que los partidos políticos propongan, pero también, y a partir de los candidatos y candidatas que tengan una elección muy competitiva, que tengan una diferencia mínima para poder ganar la elección, entren en esta decisión proporcional. En proporción, uno de la lista, uno de los candidatos que han hecho una campaña ejemplar, que han ganado muchísima votación y derecho de ser representado por los ciudadanos por el gran cúmulo de votos que han ganado, respetando el tema de género. En esta mixtura también estoy proponiendo que los candidatos independientes, aún sin ganar una elección, puedan, si entre los votos de los candidatos independientes tienen más del 3% de la votación, tener un espacio de representación proporcional en función de la mayor votación que tengan los candidatos independientes. Ya hemos visto que la Sala Superior ha votado en favor de las candidaturas independientes. Acabamos de pasar por la experiencia de los candidatos independientes de la Ciudad de México, que habiendo juntado más de 3 millones de firmas, solo pudieron pasar como constituyentes uno de los candidatos independientes. Esta es la primera propuesta, que la representación proporcional sea una mixtura, y que en esa mixtura de candidatos de mayoría y de representación proporcional, y que en esa mixtura quepan también los candidatos independientes, si es que entre todos la votación es mayor de 3%. La segunda propuesta es un cambio a la comunicación social. Estoy proponiendo que las candidaturas pasen, o que las campañas electorales pasen por mayor debate racional, que la campaña de los candidatos y candidatas a la presidencia de la República tenga 4 debates, y la de los candidatos a diputados, senadores, pase por 2 debates. La tercera es, ahora que tenemos reelección, que los legisladores que vayan a ir a la reelección se pidan licencia de sus escaños por lo menos 90 días antes de la elección, y que los que son funcionarios públicos pidan licencia a sus cargos a partir de que empiezan las precampañas. La siguiente o última propuesta que tengo es que la subrepresentación o la sobrerepresentación se reduzca del 8 al 4%. En resumen, esta es una propuesta de reforma constitucional que propongo a este Senado de la República, y que sería en la Constitución
reformando los artículos, la fracción tercera del artículo 54, recorriéndose en su orden las actuales fracciones cuarta a sexta para en adelante ser cuarta a séptima, tercera a sexta de cuarta a séptima. Se reforman las fracciones 6 y 7 del artículo 54, el primer párrafo del artículo 56 y el artículo 59. Esto es tratando de escuchar a los ciudadanos. Ya sé que nos aferramos a la representación proporcional, pero creo que es necesario que los ciudadanos que en distritos difíciles para la oposición apuesten con su voto a candidaturas de otros partidos y que estén cerca de alcanzar a la mayoría puedan pasar en la representación proporcional o en la proporcionalidad de los votos de su partido, uno de representación y uno de los candidatos que en tiempos antiguos se llamarían diputados de partido. Y consecuentemente la segunda iniciativa que presento tiene que ver con la modificación a la ley electoral en los numerales 3 y 4 del artículo 14, los numerales 2 y 3, todos del artículo 15, el artículo 16, los incisos A y B del numeral 1, el numeral 2 y el inciso B del numeral 3, todos del artículo 17. Y el inciso A del numeral 1, las fracciones 3 y 4 del inciso A del numeral 1, el numeral 2 y de sus incisos A, C y D, todos del artículo 18. El numeral 1, los incisos B y C del numeral 1 del 19, el inciso B del numeral 1, el numeral 4, los incisos A y B del numeral 5, todos del artículo 21, los numerales 1, 4, 5 y 6 del artículo 218, el numeral 3 del artículo 227, el inciso B del numeral 1 del artículo 362, el numeral 1 del artículo 369, el inciso B del numeral 1 del artículo 393 y el numeral 2 del artículo 412. Se adicionan el numeral 6 del artículo 226, el 6 del 227, el 3 del 387, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Es súper complicado, tenemos una ley muy complicada de más de 300 artículos. Ojalá la democracia fuera más simple y de acceso más directo a los ciudadanos. Esta es una iniciativa que pretende escuchar más a los ciudadanos y tener en la Cámara de los Diputados y de los senadores a la representación de los votantes, mucho más que a la concentración del poder en las decisiones internas de nuestros partidos políticos. Le agradezco, presidente.